Ciclodiálisis, miren, esto es muy apegado a lo que la Academia Americana de Oftalmología en sus patrones de preferencia práctica indica. Ajá. Entonces, vamos a platicar un poquito ahora de ciclodiálisis. Es raro, es algo muy raro, ¿no? El hecho de que un trauma produzca hipotensión ocular es raro, pero aparte de que produzca un desprendimiento del cuerpo ciliar de su inserción, ¿no? Pues todo es todavía más raro. Y bueno, todavía son más raras las técnicas quirúrgicas que hay como para resolverlo. Entonces, pues bueno, espero que este tema, que creo es algo apasionante, resulte muy interesante para todos en esta tarde, ¿no? ¿Qué es la ciclodiálisis? ¿Qué pasa con el mecanismo de daño? Pues bueno, la ciclodiálisis en realidad es una Mm, separación del músculo ciliar de su inserción escleral, del espolón escleral, permitiendo el paso del acuoso hacia el espacio supracoroideo. Sus principales causas son el trauma ocular contuso o también la cirugía. Incluso una cirugía como facoemulsificación puede desencadenar un desprendimiento del cuerpo ciliar. Es rarísimo, sí, sí, es rarísimo, pero cuando pasa resulta que nadie sabe cómo resolverlo y a veces se tiene la mala concepción de que el tiempo es lo que va a ayudar a que esto se resuelva, ¿no? Que bueno, el tiempo es un sanador para muchas cosas, pero no lo va a hacer para una ciclodiálisis. Existen 7 anillos que son no distendibles, que en un trauma ocular contuso, en donde la longitud axial se ve abruptamente disminuida y luego abruptamente regresando a su lugar, se pueden romper, como son el esfínter de pupilar, como es la inserción del iris, como es el cuerpo ciliar, como es la inserción del cuerpo ciliar, que en este caso estaríamos hablando exactamente de ciclodiálisis, como es el trabéculo, la zónula o la hora cerrada. ¿Sí? En el trauma ocular contuso, en un estudio retrospectivo de 145 ojos, el 6,9% desarrolló hipotonía, pero solamente el 2% presentó una hendidura con ciclodiálisis. Es decir, estamos hablando que de 145 ojos que tuvieron un trauma ocular contuso, solamente 3 tuvieron una ciclodiálisis. De estos 3 ojos, 2 ojos desarrollaron hipotonía clínicamente significativa. Acuérdense que existen dos significados para una presión intraocular baja. La primera que sería una hipotensión, en donde la presión está por debajo de 10, pero que esta presión por debajo de 10 no causa ningún daño en el ojo. Es decir, la coroides está bien, la mácula está bien, el nervio óptico está bien, todo está perfecto, pues solamente es el valor que estamos todos registrando con la presión intraocular que es baja. Pero cuando hablamos de hipotonía, ¿qué quiere decir? Que existe ya también otra cosa agregada, como puede ser un edema macular, como puede ser un desprendimiento coroideo plano, entre otras cosas, ¿no? Como un edema de papila, ¿sí? Pero bueno, sería eso un diagnóstico ya de algo más, de que la presión intraocular está ocasionando un problema fisiológico en el ojo que no alcanza a mantener esta fisiología, ¿no? Otras causas de hipotonía en la serie, pues es el desprendimiento de retina traumático y la vitreoretinopatía proliferativa anterior. Ujú. El trauma ocular quirúrgico se desconoce cuánto puede afectar, pero en mi vida, en 20 años, he tenido la oportunidad de tratar al menos un caso quirúrgico post una facoemulsificación en una paciente que se iba o que fue operada de una cirugía de catarata con un lente intraocular premium. Esta paciente durante años fue tratada con medidas, ¿cómo les puedo decir? Muy conservadoras en cuanto a solamente estar haciendo VM, OCT, ver cómo se comporta la mácula, ver cómo se comporta la hipotensión. Tuvo de hecho un edema macular quístico y pues bueno, aún así se seguía tratando con medidas meramente conservadoras, puesto que la agudeza visual era buena, ¿no? Era una agudeza visual mejor corregida, es decir, de 20/40. Entonces es extremadamente rara, pero claro que en ese tipo de casos pues nos da como que cosita hacer algo cuando el paciente todavía está viendo bien. Porque sabemos que a largo plazo ese tipo de patología ocular pudiera tener problemas muy serios en todo el ojo, ¿no? Incluso hasta llevarnos hasta una tisis bulbi, que es algo que pues
como cirujanos de catarata, pues no nos gustaría para nada que eso sucediera, ¿no? En un paciente que hemos operado para darle un lente multifocal. Cómo se diagnostica la ciclodiálisis? Bueno, pues existen datos de sospecha, como cirugía o un traumatismo ocular cerrado, una presión intraocular por debajo de 5 milímetros de mercurio. Es muy relacionada al IPEMA porque cuando hay un evento traumático tan fuerte que ocasiona esta disruptura de la inserción del músculo ciliar respecto a su inserción en el espolón escleral, pues generalmente también daña otras estructuras, como puede ser el círculo arterial mayor del iris, y esto puede ocasionar IPEMA o desgarros en el esfínter, ¿no? Entonces, es muy común que además de que tengamos una ciclodiálisis, tengamos un IPEMA y bien tengamos también otras alteraciones a nivel del iris, como pueden ser estos desgarros o esta forma del iris en flor, ¿no? Es decir, que hay rupturas del esfínter sectoriales que nos hablan de qué tanta fuerza se hizo en el ojo para llegar a esta ruptura, ¿no? El antecedente remoto de traumatismo ocular, es decir, pues yo siento una vez estaba jugando squash y me pegó una pelota en el ojo, pero pues no fue lo suficientemente fuerte como para que yo viera mal. Pero pues bueno, a largo plazo a lo mejor estamos tratando al paciente después, muchos años después, 10 años después, por un glaucoma, ¿no? Que no sabemos bien su origen y que es unilateral. Vaya, pues podría corresponder a ese tipo de traumatismo, ¿no? O bien en el peor de los casos, pues una tisis bulbi que no sabemos cómo vino. Una hendidura previamente resuelta puede reabrirse durante también una cirugía, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente tuvo un problema traumático y tuvo una ciclodiálisis que finalmente cicatrizó, ¿no? Un uso horario, menos de un uso horario, que el tiempo y la cicatrización favoreció que se reuniera, pues tal vez durante un procedimiento de facomultificación donde estamos acostumbrados, la gran mayoría de nosotros creo, a usar valores altos de presión, de vacío, de flujo de aspiración, pues bueno, esto podría favorecer la reapertura de una ciclodiálisis. Otras cosas podría ser que nosotros viéramos una hipotonía, una maculopatía por hipotonía, un edema de disco óptico, un edema corneal, o bien un astigmatismo que no se explica del todo y que además está asociado a una hipotonía. Otros efectos secundarios de la hipotonía es el líquido supracoroideo. El líquido supracoroideo puede ser también difícil de diagnosticar porque no siempre va a ser una bolsa, es decir, no siempre va a ser un desprendimiento coroideo abolsado, sino que también puede ser un desprendimiento coroideo plano. Y un desprendimiento coroideo plano, para los que nos dedicamos a glaucoma, sabemos que estamos acostumbrados a revisar la periferia de la retina y vemos estos pliegues de la retina, y así podemos diagnosticar un desprendimiento coroideo plano, pero podría pasar muy desapercibido para el ojo clínico normal, ¿no? Alguien que no se dedica a glaucoma tal vez podría decir, no, bueno, la veo la mácula aplicada, veo todo bien, y a menos de que le haga una ecografía, puedo ver este desprendimiento coroideo plano, ¿no? Entonces, bueno, a veces es difícil de diagnosticar, muchas veces sale por el diagnóstico de la ecografía, y recordemos que en nuestra práctica diaria como oftalmólogos generales es muy, muy difícil o es muy poco común, más bien, el hacer gonoscopías de rutina. ¿Sí? La gonoscopía de rutina creo que muy pocos oftalmólogos la hacen, incluso mea culpa, no creo que la hagan todos mis pacientes, ¿no? O sea, si viene por conjuntivitis no le pongo el lente para ver cómo está el ángulo de rutina, ¿no? Entonces, pues bueno, podría pasar desapercibido. Bueno, la gonoscopía. Generalmente la gonoscopía es una exploración oftalmológica de mucho valor, especialmente en el paciente postraumático. Sin embargo, tiene también sus asegúnes, como diríamos por aquí en nuestro querido país México, ¿no? Asegúnes, ¿por qué? Porque pues si el paciente está recién traumatizado y nosotros le colocamos el lente de 3 espejos o el lente de 4 espejos, pues podemos estar haciendo que el paciente resangre, ¿no? O sea, podemos estar favoreciendo un resangrado de un IPEMA. Entonces, generalmente es aconsejable pues hacerlo después de 4 días del trauma, ¿no? Sin embargo, pues cuando lo hacemos nos da mucha información, aunque
pudiéramos ver una ciclodiálisis, tal vez en la gran mayoría de los casos, en un ojo hipotónico, en donde la profundidad de la cámara anterior no es la misma que con una presión normal, pues estas hendiduras de ciclodiálisis podrían pasar desapercibidas, ¿no? Incluso para un ojo clínico experto. Entonces, pues bueno, siempre pueden acompañarse de la reformación de la cámara anterior con un viscoelástico para poder hacer más evidentes estas soluciones de continuidad a través de esta hendidura, ¿no? O bien hacer apoyarnos de un mecanismo de imagen, ¿no? Como puede ser la ultrabiomicroscopía. ¿Sí? Entonces, bueno, la apariencia de la región de la hendidura puede variar, puede verse blanca. Además, el aspecto cambia. O sea, a veces la vemos blanca, a veces la vemos café, a veces la vemos gris. Entonces, no es tan fácil luego diferenciar cuando hay una ciclodiálisis de cuando no la hay, ¿no? Bueno, esto por todo lo que pueden ver en la diapositiva. Otra de las cosas que podría ayudar a diferenciar es poner pilocarpina. La pilocarpina, acuérdense, va a hacer una miosis y esta miosis, y además contrae el músculo ciliar longitudinal, lo que podría evidenciar o ser muchísimo más evidente esta solución de continuidad o esta ciclodiálisis. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí tienen varios ejemplos de ciclodiálisis, en donde pues podemos ver en el extremo izquierdo pues una pequeña ciclodiálisis color cafecita, ¿no? En la de la mitad de esta que se ve blanca, ¿no? Y en la del extremo derecho, en donde tenemos también rasgos de sangre, y tenemos una muy evidente la escala por detrás del espolón escleral que se ve completamente blanco, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí tienen un ejemplo, un pequeño ejemplo de estas situaciones de ciclodiálisis. Un ultrasonido modo B de alta frecuencia, ¿no? De 50 a 100, con una resolución de micrones, que es el VM, pues nos puede dar imágenes muy precisas y es el mejor dispositivo para diagnosticar esta situación de ciclodiálisis, ¿no? Es el mejor dispositivo para determinar la presencia y el tamaño de las hendiduras de ciclodiálisis y cualquier líquido supracoroideo anterior asociado. En una serie de 6 ojos con hipotonía postraumática y sospecha de ciclodiálisis, la gonoscopía reveló una hendidura de solo uno, mientras que el VM identificó hendiduras en 6. Es decir, para los que tienen preguntas en donde no, la clínica es lo ideal para diagnosticar este tipo de problemas, eh, yo también soy muy asiduo a la clínica. Creo que eh, no hay nada que se oculte tras de una buena imagen. El problema es que en la clínica no podemos tener tan buenas imágenes como quisiéramos y necesitamos recargarnos o necesitamos apoyarnos de otros estudios como es el VM. Entonces, una ciclodiálisis tan pequeña como esta, que están viendo aquí ya en la pantalla, podría pasar totalmente desapercibida, pero aquí se ve perfectamente la continuidad del flujo del humor acuoso a través de este espacio supracoroideo. Y esto tal vez no lo vemos en la gonoscopía, pero sí lo vamos a ver en el VM. Entonces, bueno, entiendo como médicos y como oftalmólogos y como latinoamericanos de corazón que somos, siempre tratamos de minimizar los costos del paciente. ¿Sí? Eso es algo que va con nuestro corazón, va con nuestra práctica. Sin embargo, tengamos en cuenta que esto también podría ser un arma de doble filo porque podríamos no estar diagnosticando algo que con un estudio podríamos diagnosticar, ¿no? Entonces, bueno, ven este hermoso VM en donde además de la ciclodiálisis podemos ver que hay una hernia vítrea, ¿no? Y pues bueno, prácticamente la pérdida de la anatomía del segmento anterior y de la inserción del iris. O bien este ultrasonido modo B, en donde vemos una separación muy discreta entre la retina y el espacio coroideo, ¿no? Entonces, esto es un desprendimiento coroideo plano y podría estar asociado a una ciclodiálisis a pesar de que no hubiera otro dato clínico. Ay, perdón, creo que ya me salí. Y bueno, los imágenes del segmento anterior mediante OCT ayudan mucho, ¿no? Ayudan mucho porque es un procedimiento muy poco invasivo. El paciente no tiene que sufrir el hecho de que te pongan algo pegado al ojo como la sonda de VM.
tiene una muy buena resolución, de 8 a 100 micrones. Ayuda muy bien a ver el ángulo, pero no ayuda exactamente a ver lo que queremos ver, ¿sí? Que es el cuerpo ciliar y su relación con el espacio supracoroideo. Entonces, a pesar de que ayuda mucho y que, como ustedes van a ver en un ejemplo que les vamos a poner a continuación con Marta, eh, pues bueno, puede ayudar a ciertas cosas, pero como que no es la mejor opción, como que la mejor opción siempre va a ser el VM. Pues aquí tienen un OCT de segmento anterior, en donde es muy evidente esta ciclodiálisis, y esta ciclodiálisis además la podemos medir, ¿no? Y podemos medir cómo se comporta con el tiempo, pero aquí no quiero andar más porque esto lo va a dar mal. ¿Qué diagnósticos diferenciales tenemos? Tenemos la disminución de la producción acuosa por parte de un cuerpo ciliar dañado. Puede ser un factor, pero esto suele resolverse con el tiempo. Y también podemos tener un desprendimiento de retina crónico o una vitreoretinopatía proliferativa anterior. Por ejemplo, la formación de la membrana ciclítica, ¿no? Hay un tratamiento médico. El tratamiento médico ayuda a que estas ciclodiálisis, especialmente cuando son muy pequeñas, cuando pueden ser menos de un uso horario, la atropina al 1%, generalmente aplicada 2 veces al día durante 6 a 8 semanas, puede ayudar. El mecanismo de acción es que relaja el tono del músculo ciliar y la dilatación del anillo del cuerpo ciliar y ayudan así a las fibras musculares desprendidas a la esclerótica. Y otras son los esteroides tópicos, que aquí son controvertidos. Una de mis maestras, amiga mía, muy querida, también jefe de servicio actual del departamento de glaucoma o del servicio de glaucoma de la ceguera, la doctora Magdalena García Huerta. Ella tiene la contraparte, es mi némesis en cuanto al tratamiento de la ciclodiálisis. ¿Por qué? Porque a ella le gusta el hecho de tratar con cierto nivel antiinflamatorio este tipo de traumas. Y a mí la verdad es que prefiero no. Prefiero no porque la razón mía es buscar la inflamación, buscar que esto se selle, buscar que haya un tejido cicatrizal, cosa que con el, cosa que con el tratamiento esteroideo tal vez esto lo estemos dificultando. Por otro lado, el contrapunto de mi querida amiga, de mi querida amiga Magdalena es moderar la cicatrización, ¿no? Y que al final del día sí va a cicatrizar, pero con una cicatrización moderada. Bueno, también existe el tratamiento con láser, que igualmente es para ciclodiálisis pequeñas y funciona bastante bien. Sin embargo, yo no he tenido éxito usando el tratamiento con láser, aún así en ciclodiálisis pequeñas. Como pueden ver en esta fotografía, no se trata de aplicar el láser tanto en la zona de la esclera denudada como en la zona del iris que está expuesto, como para favorecer así la cicatrización. Y bueno, aquí tienen los datos en cuanto a parámetros. Se, los pueden copiar o darle un pantallazo a la computadora para que lo puedan tener a la mano, ¿no? También está descrita la fotocoagulación transescleral utilizando una sonda G, y aquí también vienen los parámetros, pero bueno, también no es de tanto éxito. El abordaje quirúrgico extraocular, como la crioterapia transconjuntival, en donde se hace un abordaje externo, no invasivo, para hendiduras de ciclodiálisis pequeñas, solas o en combinación con otras técnicas quirúrgicas. Pues bueno, se utiliza un gonoprisma directo como el de Keppe o el de Swan para definir los límites de la hendidura y mediante una sonda de crioterapia de 3 milímetros detrás del limbro para intentar y cerrar manualmente la hendidura mientras se congela simultáneamente el tejido, o una secuencia de congelación y descongelación doble o triple entre -85 grados con una duración de 30 segundos, con un éxito quirúrgico de 36 y 50%. Aquí tienen un pequeño video en donde se ejemplifica eso, espero que corra. Entonces, este es un video parte del caso que les vamos a presentar, en donde se está colocando la ciclodiálisis, generalmente 3.5, 3 milímetros de limbo, no se congela y se pone solución para que se descongele y se vuelva a otro punto, ¿no? Igual, lo que se busca es producir la suficiente inflamación como que para que los tejidos se peguen. La diatermia transescleral también puede ayudar, está descrita desde 1950. La técnica actual implica una creación del colgajo escleral de espesor parcial, debajo de la cual se aplica un clavo de diatermia, ¿no? Y complicaciones es la ectasia escleral, el daño del cristalino con esa técnica, y se recomienda que el tratamiento no exceda los 4 usos horarios. La ciclopexia directa, este es un abordaje bastante atrevido, ¿no?
Bastante atrevido porque estamos abriendo una parte del ojo bastante grande, especialmente cuando las ciclodiálisis son grandes. Y bueno, no sé quién haya tenido una hemorragia expulsiva, pero yo que llevo ya varias, en el sentido de que muchas veces la cirugía que hago es cirugía extramuros, pues bueno, no es nada deseable, ¿no? Y las cosas van peor cuando la herida es más grande y las cosas van mejor cuando la herida es más pequeña. Entonces, pues bueno, este abordaje se trata de hacer un abordaje directo a través de la esclera, localizar el cuerpo ciliar y mediante una sutura adherirlo de nuevo a la esclera. Esta cirugía, que es gracias a mi querida maestra, jefa de servicio, la doctora Magdalena García Huerta, y que últimamente en el curso que tuvimos en Perú, una doctora de Brasil, no recuerdo ahora su nombre, pero es exactamente la misma técnica, claro que con ella es 4D y 8K, ¿no? Se ven súper bonitas y es una técnica quirúrgica bastante elegante, pero no deja de ser laboriosa, ¿sí? Y bueno, a veces lo laborioso va con respecto también al grado de dificultad y de riesgo. Entonces aquí ustedes pueden ver que se levanta un colgajo escleral, se hace una incisión de espesor total para localizar el cuerpo ciliar y una vez que se tiene localizado el cuerpo ciliar, este se va a adherir. Pueden notar que existe cierto flujo de acuoso que sale a través de la herida y este es el acuoso que se encuentra supracoroideo. Entonces pueden notar que con está suturando con un nylon 10 ceros y está poniendo puntos en la esclera y también puntos en el cuerpo ciliar que ayudan a que los dos se cierren. Y ya una vez hecho esto, pues bueno, el resultado es bastante bueno porque es muy directo. Generalmente tratamos de tomar un uso horario más en ambos lados de lo que nos describe el VM o de lo que nos describe la ecografía. Y esto es como que para no fallarle, porque muchas veces la ecografía también tiene como decimos aquí, les digo, sus asegúnes, ¿no? Y esos asegúnes son que, pues al estar el ojo hipotónico con la cámara anterior más plana, de lo normal, pues podrían pasar desapercibidas soluciones de continuidad que si esto estuviera normal no pasaría desapercibido, ¿no? Entonces, pues bueno, tras el éxito de la ciclopexia directa puede ser desde el primer procedimiento hasta el 96%, y el segundo procedimiento, si es decir, si no la cerró el primero, pues el segundo sí la va a cerrar, ¿no? Otra técnica de ciclopexia que me encanta, esta es una de mis favoritas, está descrita por Metrikin y es una técnica entre cámaras. ¿Qué quiere decir esto? Que a través de la cámara, no es decir, sin necesidad de hacer un colgajo escleral amplio, etcétera, se puede hacer una sutura del cuerpo ciliar. Y pues bueno, es conocida como pues, la maquinita de coser, ¿no? Ese es el término que le damos en español, el Shewing Machine en inglés. Y ustedes pueden ver que con una aguja 25G se hacen varios pasos a través de donde está la ciclodiálisis, igual con un nylon 9 ceros o 10 ceros, y se van recuperando estas asas con una punto 12 para finalmente hacer un surgete continuo que selle esto, ¿no? Ventajas, pues no tuvimos que abrir el ojo, ¿no? No tuvimos que abrir el ojo tanto como lo tenía en la técnica quirúrgica anterior. Y pues bueno, es igual de resolutiva desde mi punto de vista que la otra, ¿no? Entonces, pues bueno, ventajas que tenemos menos riesgo al tener el ojo menos abierto. Técnicas nuevas y muy exitosas, muy recomendables. Algo que he hecho y que me gusta mucho enseñar, que me gusta mucho exactamente para esas ciclodiálisis complejas, 360, ¿no? Más de 180 grados, más de todo un cuadrante. Pues bueno, lo mejor es colocar un anillo de tensión capsular, no en la bolsa, pero sí en el surco. Incluso este anillo de tensión capsular se puede utilizar un endoexocapsular y suturarlo en sus dos porciones, como para forzar al cuerpo ciliar a pegarse a la esclera
y la verdad es que funciona muy bien. Si además esto lo combinamos con un tamponamiento de gas de SF6 al 20%, pues funciona todavía perfecto, ¿no? Entonces, generalmente va asociado a una cirugía de catarata, en donde ponemos además del lente de 3 piezas, un anillo de tensión capsular. Y pues bueno, creo que yo que he tenido la oportunidad de cerrar eh, AVE externo o ciclodiálisis 360, como ustedes sabrán, en mi país existe la guerra esta del narcotráfico y todo esto, y tengo algunos amigos que están en la milicia y alguna vez me han invitado a resolver este tipo de complicaciones. Me recuerdo mucho la de un soldado que estaba combatiendo al narcotráfico en Acapulco y le pasó la bala, ni siquiera tocó su cabeza la bala, pero pasó tan cerca de su ojo que produjo una ciclodiálisis 360 grados. En ese momento, mi técnica preferida, pues era el cierre 360 grados por fuera. Pero actualmente creo que lo mejor, lo más indicado es hacer este tipo de técnicas con anillos de tensión capsular, ¿no? Entonces ustedes pueden ver aquí este video en donde, pues bueno, creo que tiene sonido, entonces les voy a dejar que lo escuchen. Se coloca, se coloca también el lente con bolsa, un lente de 3 piezas. Como ustedes ya saben, los lentes de 3 piezas son mis favoritos para los casos de trauma, ya que son muy versátiles. En caso de que perdiéramos la integridad de la bolsa, estos pueden quedar en el surco o bien pueden quedar anclados a esclera con las técnicas que están cerca. Colocado el lente intraocular, se retira la guía del anillo de tensión capsular y se retiran los ganchos de bolsa. A continuación, colocamos un anillo de tensión capsular más grande en el ángulo para después desplazarlo hacia el surco ciliar. Lo hacemos de esta manera ya que al tener una sonulodiálisis inferior es muy probable que esto pudiera perderse hacia el vitrio. De esta forma, eso se minimiza. Aún así, este anillo de tensión capsular, como ustedes pueden ver, está referido con nylon 10. Colocado en su lugar, se hace un poco de guía para mejorar un poco la pupila. Y a continuación, lo que haremos es colocar un tamponamiento que nos ayude a reparar la ciclodiálisis y empujar este anillo de forma externa para que la ciclodiálisis pueda resolverse. En este caso utilizamos el 3F8 y lo colocamos mediante una cánula fina en la cavidad, terminando así. Entonces, bueno, pues el abordaje quirúrgico intraocular, pues es el momento de la reparación de hendiduras con ciclodiálisis. Si bien hay casos documentados de restauración de la visión después de meses o años de la hipotonía persistente, generalmente se recomienda la intervención se realice entre los primeros 3 meses y en una serie de nueve pacientes con maculopatía con hipotonía postraumática, 6 de los 9, la visión postquirúrgica se restableció dentro de una línea de la visión preoperatoria con elevación de la presión intraocular. 3 ojos no recuperaron la visión preoperatoria y la duración más corta de la hipotonía fue de 3.5 meses. Expectativas de tratamiento. Esta es la enfermedad o el problema traumático quirúrgico en donde los glaucomatólogos somos felices que después de la cirugía, en lugar de tener una presión intraocular dentro de lo normal o baja, ¿sí? Sea una hipertensión. Cuando nosotros podemos observar que nuestros pacientes con ciclodiálisis al día siguiente están con náusea, vómito, presión de 30, nos sentimos orgullosos de haber hecho un buen trabajo, ¿sí? De que las cosas van por buen camino. Pero no generalmente esto es así, esto es difícil. Y bueno, quiero dejarlos con el caso clínico que tenemos, que preparamos a Marta y yo, y espero que sea de su agrado. Gracias, Rafa. A ver, voy a compartir pantalla. Creo que Rafa se tiene que salir primero. Sí,
Sí, Ok, Rafa, ¿puedes ¿cómo le dejar de hago? compartir, porfa? Donde mismo, o arriba me parece que aparece dejar de compartir. Dejar de compartir. Ahí ya, ¿verdad? ¿Ya pudiste? Sí, ya voy. Ok, ahí se ve, Sí, Sí. ¿sí? Vale. Ok, bueno, entonces, buenas noches. Voy a compartir con ustedes el caso clínico que armamos yo y Rafa. Desafortunadamente es de los pocos que tenemos bien documentados en nuestro servicio. Entonces, se trata de un paciente masculino de 34 años de edad, originario de la ciudad de Oaxaca, acá en México, sin antecedentes personales patológicos ni quirúrgicos relevantes. Nuestro paciente ingresó al hospital el día 24 de marzo del 2010 por una disminución de la agudeza visual en el ojo izquierdo, 15 días después a un trauma contuso ocular con un palo de madera. Fue valorado inicialmente en otra ciudad y se le diagnosticó en ese momento IPEMA, edema de Berlín y lesión en la hora serrata. Ahí mismo iniciaron tratamiento oral con naproxeno y paracetamol y tratamiento tópico con latanoprost cada 24 horas, que después lo cambiaron por pilocarpina al 4% cada 2 horas y dexametasona cada 2 horas. Al ingreso a nuestro hospital, en la exploración física se encuentra una agudeza visual en el ojo derecho que era de 20-25, que corregía 20-20, y de 20-150, que corregía 20-60 en el ojo izquierdo. La presión intraocular era de 18 milímetros de mercurio y 5 milímetros de mercurio en el ojo derecho e izquierdo respectivamente. Los movimientos extraoculares y los párpados estaban normales en ambos ojos y la exploración del segmento anterior y del polo posterior en el ojo derecho no mostraba ninguna alteración, y de igual forma en la gonioscopía el ángulo estaba abierto 360 grados sin ninguna alteración. Aquí podemos ver una foto del segmento anterior del ojo derecho donde observamos realmente un ojo clínicamente normal, mientras que en el ojo izquierdo se puede observar una córnea transparente, una cámara anterior formada, unos pequeños desgarritos acá del esfínter del iris en el sector superior, la pupila en midriasis media no farmacológica, un cristalino transparente con algunos puntos de depósito de pigmento en la cápsula anterior. En la gonioscopía del ojo izquierdo, el ángulo superior e inferior estaban estrechos, el temporal estaba abierto y en el sector nasal igual estaba abierto, pero había una ampliación del ángulo y una zona muy sugestiva de ciclodiálisis de M7 a M9. En el fondo de ojo llama la atención la presencia de una papila con bordes ligeramente borrados y así como pliegues retinianos y tortuosidad vascular predominantemente en el área macular. En ese momento se integraron los diagnósticos en el ojo izquierdo de traumatismo ocular contuso, hipotensión ocular en estudio, maculopatía por hipotensión y un probable desprendimiento del cuerpo ciliar. Se modifica el tratamiento que traía el paciente por atropina al 1% cada 8 horas, acetato de prednisolona al 1% cada 2 horas y se solicita una ecografía modo B y un VM del ojo izquierdo. El 26 de marzo de ese mismo año se realiza la ecografía modo B al ojo izquierdo, observándose una longitud axial aproximada de 22.4 milímetros, un desprendimiento coroideo plano 360 grados que iba del ecuador hacia la periferia y un engrosamiento retinocoroideo en el polo posterior. El 5 de abril se realiza el VM en ese mismo ojo y se encuentra un desprendimiento del cuerpo ciliar que iba de M7 a M11 y un desprendimiento coroideo periférico asociado 360 grados. A la exploración ese mismo día, la visión se encontraba sin cambios, con una capacidad visual de 20-60, la presión intraocular en 4 milímetros de mercurio, por lo cual se mantuvo el mismo tratamiento tópico y se agregó además prednisona bioral. Se realizó una interconsulta al servicio de glaucoma en donde se decidió su ingreso y se programa para ciclofotocoagulación con láser argón. La ciclofotocoagulación se realiza el día 6 de abril del 2010. Se aplica en la zona de la ciclodiálisis. Únicamente se aplica en la zona más profunda. Se ponen 100 disparos con poder de 700 miliwatts, con un tiempo de 200 milisegundos de duración y un tamaño de spot de 250 micras. Para el día 8 de abril se observa una disminución de la ciclodiálisis, como podemos ver acá en la foto del ojo del lado derecho, perdón, una presión intraocular de 7 milímetros de mercurio. Sin embargo, podemos ver que persisten los pliegues maculares y esto lo corroboramos por medio primero un OCT del segmento anterior, donde podemos corroborar que todavía hay patencia del desprendimiento del cuerpo ciliar
y un OCT de la mácula donde vemos la persistencia de pliegues corioretinianos. Entonces, debido a esto, se decide mantener el mismo tratamiento tanto tópico como sistémico y realizar una segunda aplicación de láser el 8 de abril del 2010. Después de esta aplicación, 5 días después, acude a su cinta de control. Vemos una agudeza visual realmente sin cambios, la presión intraocular en 7 milímetros de mercurio, pero gonioscópicamente se mantiene igual y en el fondo de ojo también tenemos todavía persistencia de los pliegues maculares. De igual forma se realiza un VM observándose ya formación en algunos sectores de sinequias anteriores periféricas, sin embargo en otros sectores mantenía todavía la presencia del desprendimiento coroideo y del desprendimiento del cuerpo ciliar, perdón, y desprendimientos coroideos periféricos asociados. Y el OCT macular, igual podemos ver, todavía persisten los pliegues corioretinianos. Entonces, mantenemos mismo tratamiento, sin embargo, ya se programa mejor para una criociclopexia, la cual se realiza el 14 de abril del 2010. Después de este procedimiento, al día siguiente tenemos una presión intraocular de 8 milímetros de mercurio, sin embargo, a los 5 días del procedimiento, mantiene todavía hipotonía con una presión intraocular en 5 milímetros de mercurio. Gonioscópicamente se ve todavía la ciclodiálisis y en el fondo de ojo tenemos presencia todavía de la maculopatía por hipotensión. Se realiza un OCT del segmento anterior en ese momento. Podemos ver todavía se mantiene abierto o se mantiene despegado el cuerpo ciliar y la mácula todavía tenemos estos pliegues corioretinianos. ¿Qué pasa? Entonces, debido a que no teníamos una mejoría clínica, se decide realizar entonces un procedimiento quirúrgico. En ese entonces se decidió hacer un procedimiento muy similar a una iridoencleísis, que ahorita les voy a mostrar el video, que aquí, después de una peritomía conjuntival con base Fornix y cauterizar la esclera, se realiza un surco y un túnel escleral aproximadamente a 1.5 milímetros de limbo. Se inyecta viscoelástico tanto en cámara anterior como en surco. Y después se penetra cámara anterior y con ayuda tanto de agujas como de unas pinzas se hace que se protruya el iris a través de esta incisión. Aquí le voy a adelantar un poco para que lo veamos. Aquí, entonces se mantiene el iris ahí a través de la incisión que hicimos a nivel de la esclera. Y posteriormente, con un nylon 10-0 se va a suturar el iris a los dos bordes de la esclera y se va a hacer un cierre hermético, corroborando que no haya ningún tipo de salida de humor acuoso. Como podemos ver, ya aquí ya se está cerrando completamente. Y aquí al final se corrobora que no haya fuga de humor acuoso a través de esta incisión. Posteriormente ya se cierra la conjuntiva y tendón por encima de este sitio quirúrgico. Entonces, al día siguiente de la cirugía, acude el paciente refiriendo un dolor intenso, náusea y vómitos, así como disminución de la agudeza visual, la cual se encontraba en cuentadedos a 50 centímetros. Se toma la presión intraocular en 60 milímetros de mercurio y se observa edema del estroma corneal, corectopia y un fondo de ojo no valorable. En ese momento se decide realizar una paracentesis de la cámara anterior, disminuyendo la presión intraocular hasta 30 milímetros de mercurio y se deja también tratamiento hipertensor tanto tópico como sistémico con dorzolamida, brimonidina, timolol cada 12 horas y acetazolamida 125 miligramos cada 6 horas. Además se agrega analgesia bioral. A las 48 horas acude a revisión y se encuentra una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio. Una semana después de este procedimiento quirúrgico, se observa una agudeza visual de 20-100, una presión intraocular de 14 milímetros de mercurio
Y en el segmento anterior podemos observar una conjuntiva hiperémica con visualización acá un poco de tejido uveal en el sector nasal, córnea transparente, la cámara formada y corectopia hacia el sector nasal. En la gonioscopía observamos ya el cierre de la cicloidálisis, precisamente por el tejido del iris que quedó protruido hacia la incisión escleral. Y en el fondo de ojo observamos una resolución de la maculopatía por hipotonía. Se realiza un VM y un OCT de la mácula y podemos corroborar estos hallazgos donde vemos que ya no tenemos este desprendimiento del cuerpo ciliar ni los desprendimientos coroideos periféricos que estaban asociados, y en la mácula ya no tenemos la presencia de los pliegues coriorretinianos. Entonces aquí podemos ver la evolución que tuvo este paciente, donde después del tratamiento tanto conservador como con láser y criociclopexia podemos ver que realmente no tuvimos una mejoría, sino que fue hasta un procedimiento un poquito más invasivo que logramos el cierre de la ciclodiálisis, así como resolución de la maculopatía por hipotonía, como podemos ver aquí en la evolución del OCT de la mácula. Y esto es todo del caso. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Rafael. No, por nada. No Gracias a sé ustedes. si hay alguna pregunta aquí del auditorio. En lo que se anime. Si quieren, vayan poniéndolas en el chat y las voy leyendo. En lo que empiezan o se animan. Yo sí les tengo algunas preguntas, perdón. Muy bien, bienvenidas. Ay, qué miedo. ¿Qué, cuando tienes una ciclodiálisis y tienes un paciente que anda en presiones bajas, ¿cuál es en tu idea, cuál es el límite de la presión que dices, sabes que ya tengo que hacer algo? O te esperas a que tenga otras manifestaciones como edema macular, pliegues en la macular, algo diferente que te hace pensar que, ok, ya esta presión ya no es tolerable a largo plazo. Yo creo que Marta puede contestar muy bien eso. Sí, bueno, yo creo que la experiencia que he tenido, realmente lo que hacemos es cuando ya tenemos algún tipo de secuela por la hipotonía, o sea, una hipotonía clínica, es cuando más se decide manejar este tipo de situaciones. O sea, te esperas a tener una secuela o la tratas de evitar, porque una vez, a veces las secuelas te dejan una baja de visión permanente. O sea, a veces, no sé, si tienes un edema macular, aunque lo quites, no siempre recuperan la misma visión. Sí, por ejemplo, en el caso de la ciclodiálisis, o sea, si estamos con hipotonías, pues iniciamos y no tenemos ningún tipo de maculopatía por hipotonía, pliegues en la córnea o algo por el estilo, podemos iniciar con el tratamiento conservador. Si durante la evolución de esto, porque normalmente se les dan unas 6 semanas aproximadamente como tiempo de respuesta, si vemos que desarrolla algún tipo de complicación asociada ahí, pues ahí sí intervendríamos un poquito antes. Cuando no hay mejoría con el tratamiento conservador, pues lo que se recomienda es tratar de intervenir antes de los 3 meses, precisamente para evitar estas secuelas. Ok, pero el chiste es ¿a qué le llamas, a qué consideras una buena respuesta, una mala respuesta? O sea, ¿te basas en presión o te basas en otros hallazgos? En presión, y si no tenemos, si previo a que mejore la presión teníamos hallazgos clínicos como pliegues en la mácula, en la córnea o así, que haya mejoría de esto, si no, pues únicamente con el cierre de la ciclodiálisis y mejoría de la presión. O si tienes una presión en la que dices, esta ya no lo tolero, ya tengo que hacer algo más, Ahí pues sí, sería tratar. pero ¿qué presión es la que consideras? O sea, ¿hay un número? Dices, de 10 para Mm, abajo ya no lo tolero, de 5 para abajo ya no lo tolero. pues lo ideal es que sea arriba de 6. O sea, por debajo de 6 ya sería recomendable tratar. Ok. Aquí hay una persona, una Bueno, pregunta. déjame ampliar un poquito esto. Marta tiene razón, ¿no? O sea, generalmente hasta que vemos una complicación es cuando decidimos tratar, ¿por qué? Porque nuestro tratamiento también va a ser, no es inocuo, sino que también conlleva riesgo. Ajá. Y bueno, como tú has dicho muy bien, o sea, ¿para qué si ya tiene la maculopatía, por qué no lo trataste antes de que tuviera la maculopatía? Yo creo que más bien el punto va en que
qué tan rápido nos damos cuenta que el paciente ya tiene una maculopatía. Es decir, qué tan rápido nos damos cuenta de que el paciente, la hipotensión ya se está convirtiendo en hipotonía, ya se está afectando la fisiología del ojo. Porque pues muy bien podría estar en 6, pero si en 6 está todo perfecto, pues no hay razón como por la cual someterlo a un riesgo, ¿no? Aunque sepamos que podría llegar a otros diagnósticos, ¿no? Maculopatía, edema de nervio óptico, etcétera, ¿no? Entonces, creo que ahí el tema está en qué tan rápido nos damos cuenta y qué tan estrecho es el seguimiento con el paciente. Entonces, yo creo que estoy muy de acuerdo con lo que dice Marta, hay que tratar siempre y cuando ya haya una hipotonía, no es un número en realidad, es más bien. Ok, y en ese sentido, ¿cada cuándo lo sigues? O sea, ¿lo citas cada semana, cada mes, cada... ¿Cómo le vas haciendo? Pon tú que tienes un paciente que tiene presión de 5, de 6 y no Yo creo tiene que una vez a la problema, semana hasta que se resuelva. No pero sé una vez a la cuánto semana, sigue. Ajá. aunque lleve, dure así meses. No, bueno, si va durando meses, claro que pues, bueno, te soy muy honesto, tuve una paciente el año pasado de una ciclodiálisis postfaco, tratada años con tratamiento conservador y con pliegues en mácula. Ok. Ujú. Aquí hay una pregunta para ti del doctor Rodríguez acerca del anillo de tensión capsular en el surco. Si lo modificas de acuerdo a la medida de blanco a blanco. Así es, tiene que ir acorde a la medida blanco a blanco. Generalmente hay varios diámetros, ¿no? Está el 12, el 13, 14 milímetros, y también hay otra forma de medir los anillos que van como en cuanto a números, ¿no? 4A, 4B, 4C, algo así. Generalmente lo menos confuso es ver cuánto es el diámetro del anillo, ver cuánto es el blanco a blanco, y si tú tienes un blanco a blanco de 11, pues escoger un anillo mayor de 11, ¿no? Ok. Aquí tengo un comentario también de la doctora María Alejandra Charría que le está diciendo que también está de acuerdo que sí, que es independiente de la presión intraocular. Los pacientes, si tienes cero complicaciones, no te metes a problemas, ¿no? A ver, pregunta, ¿el tratamiento es solo tópico, atropina y acetato de atropina o es necesario agregar sistémicos como prednisona? Marta. Sí, bueno, es parte de lo que mencionaba Rafa en su charla, que el uso de esteroides es muy controvertido realmente. Antes yo creo que estaban más en pro de utilizar los esteroides como en una intención de provocar un aumento de la presión intraocular asociada al uso de esteroides. Pero en esto yo coincido mucho con Rafa en que yo creo que es mejor dejar hay un factor proinflamatorio que nos ayude a cerrar la diálisis. Ok. Entonces, yo en lo personal, yo creo que no agregaría el tratamiento sistémico. Aquí en pacientes con ciclodiálisis y que se necesitan poner un trocar para una vitrectomía, si hay algún reparo en no entrar al espacio supracoroideo. Qué buena pregunta, ¿eh? Qué buena pregunta. Yo creo que Pepe la podría contestar perfecto, pero yo quiero decir qué es lo que yo creo, ¿no? Para que Pepe luego me corrija. Mira, creo que una de las cosas que tengo muy pendientes al poner un trocar es que sea con una angulación más o menos de 30, como para que no desgarre el cuerpo ciliar donde está adosado. Pero lo más importante que creo que hay que notar es que no lo harían en el lugar donde está la ciclodiálisis, porque tengo mucha chance de caer en el espacio supracoroideo, ¿no? Y que todo el líquido que yo quiero poner de la infusión, pues se me vaya al espacio supracoroideo, lo cual no quisiera. Entonces, una forma de saber que estás en el lugar adecuado es que una vez que pones la cánula con el trocar, porque recuerden que el trocar es la agujita y la cánula es lo que se queda, que tú veas exactamente a través de la pupila que salió el trocar, ¿no? O sea, que tú veas el trocar entrar, ¿sí? No sé, Pepe, qué opinas. Mira, eso desgraciadamente no es suficiente y como principio, y creo que es la primera lección que cualquier persona que esté pidiendo hacer vitrectomía hace,
Es no prendes la infusión hasta que no estás seguro que el trócar está dentro de la cavidad vítrea, ¿sí? Entonces, si vas a entrar y te quedas en el espacio supracoroideo, pues no ves ese trócar y no vas a prender la infusión. Y tienes que cambiar de lugar el trócar, o lo que a veces hacemos es que con el trócar que entramos del otro lado, perforar el- la membrana, digamos, la pars plana, ¿sí? El epitelio de la pars plana para exponer el trócar. Eh, una vez que ya tienes el trócar adentro, puedes presurizar el ojo y eso te va a aventar o te va a aventar el espacio virtual de la ciclodiálisis hacia la esclera. Pero de todas formas, eh, en principio, si sabes que tiene una ciclodiálisis, no te metes donde está la ciclodiálisis, ¿no? Hay muchos lugares donde puede poner el trócar. Entonces, si ya sospechas que hay una ciclodiálisis, ¿para qué le buscas? ¿No? Y hablando de esto, eh, ahorita se me está ocurriendo, en las primeras técnicas que se describieron para tratar un desprendimiento de retina, se metía una aguja de diatermia muy finita hasta tocar la retina desprendida, prender la diatermia para cauterizar, para coagular la retina y se quedaba pegada a la punta y después jalar esa punta para dejar la retina encarcelada en el agujero que habíamos hecho. Y creo que hay una técnica similar descrita para ciclodiálisis, Sí, sí, así es, con tetermia. Ujú. ¿no? Que se metía, se coagulaba y tener el, el cuerpo ciliar pegado ahí a la aguja y El jalarlo problema para es que generaban encarcelarlo. como que escleromalacia y como que generaban mucha inflamación y no siempre eran tan eh, Sí. resolutivas, ¿no? Ujú. ¿Ok? Y en la técnica que estaban diciendo la doctora Marta, que está haciendo una medio iridenclesis, la iridenclesis se abandonó supuestamente por problemas de oftalmia simpática, Sí. ¿no? Entonces estás dejando iris atrapado, que en principio, como principio quirúrgico, es lo que todos hemos aprendido que no se debe hacer. Así es, pero bueno, es una técnica que se usó hace algunos años en el servicio. Creo que ahorita ya no la usamos para nada. La verdad es que es la primera vez que yo veía esa técnica, que fue un caso que precisamente Rafa me hizo favor de prestarme el video, pero pues sí, en teoría está precisamente abandonada por lo mismo, por el riesgo de la oftalmia simpática. Bueno, entonces creo que tengo que contarles un poco más acerca de este caso, ¿no? Este caso fue, yo estaba como Marta en ese tiempo, ¿no? O sea, era un adscrito junior y con muchas ganas de aprender. Y pues esto me tocó el caso compartirlo con en aquel entonces mi jefe de servicio, que era el doctor Gil, con mucho cariño, ¿no? O sea, y yo con todas las ganas de aprender de este gran maestro de todo lo que hacía, ¿no? Y claro que él fue el que me fue guiando paso a paso en este caso, ¿no? De cómo ir de lo más, de lo menos hasta lo más. Y pues fue cuando yo ya no pude con lo que yo sabía en ese entonces, cuando le dije, pues maestro, pues está en sus manos, ¿no? Y pues bueno, lo que él hizo fue esa técnica de hidroenclesis modificada, que para resolver una ciclodiálisis lo que tú quieres ya desde el punto de vista quirúrgico, es quitar la solución de continuidad que hay entre la cámara anterior y el espacio supracoroideo, ¿no? Y bueno, claro, como dice Pepe, pues la enclesis tiene muchas complicaciones que muy bien descritas, pero en este caso en particular, en donde era peor seguir con la ciclodiálisis que todo lo que pudiera causar una iridenclesis modificada, pues se decidió por la iridenclesis. Y de otra pregunta que dices, ¿en qué casos pensarías en mix en ciclodiálisis, dado que la PIO ya está baja por la patología de base? No, yo creo que Ningún. o sea, comparten ciertas cosas, ¿no? O sea, creo que
Bueno, la cirujana experta ahorita en mix, en los miércoles, pues es Marta, ¿no? Ahí la tienen. Para los que somos los cirujanos convencionales, ¿no? De la cirugía tradicional de glaucoma, pues podemos tal vez tener otra opinión, pero el abordaje es muy interesante porque requiere de una visualización muy buena del trabéculo, ¿no? Y del reconocimiento de una anatomía muy buena. Entonces, ustedes pueden ver esta técnica de la máquina de coser, de la Sewing Machine, y pues bueno, prácticamente es una técnica en donde tú no estás viendo exactamente lo que está suturando, pero lo infieres por la razón anatómica que estás viendo, ¿no? O sea, que estás entrando detrás del iris y estás suponiendo que estás suturando esta parte del surco ciliar, etcétera, pero muy bien podría estarte llevando ahí uno que otro cuerpo ciliar, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que el abordaje de este tipo de cosas, siendo muy precavido, si tú pones un goniolente, te fijas muy bien dónde estás entrando, dónde está saliendo, además de lo que ustedes pudieron ver en el video, pues podría ser muy favorable, ¿no? O sea, es una parte que usamos siempre en los mix, el goniolente. No sé qué más podrías decir, Marta. No sé, respecto a la pregunta, la verdad es que un mix para una ciclodiálisis, pues no, porque precisamente la misma ciclodiálisis ya te está produciendo esta presión baja. No sé si se refiere más bien a los mix supraciliares que pues están intentando desarrollar otros aparte de lo que era el CyPass en su momento que se quitó del mercado por el problema que hubo con la pérdida de células endoteliales. Pero un mix para tratar una ciclodiálisis, no. Ni hemos tenido casos ni lo usaría yo para algo de eso. Aunque en antaño la ciclodiálisis se usaba para tratar glaucoma, se podía hacer una Sí, ciclodiálisis pequeñita y Oye, hablando de eso, sí se generan cicloidades, pero a veces tenías pacientes que tienen este tipo de trauma, que tienen ciclodiálisis y aparte tienen recesión angular, ¿no? Y cómo vas manejando una y la otra, porque muchas veces se contraponen una a la otra y acaban con presiones normales. sí, de hecho, bueno, no me ha tocado en el servicio, pero por ejemplo, he leído de casos en donde precisamente pacientes que tenían recesión angular un poquito más extensa que una ciclodiálisis, con el tiempo se sinequió la parte de la recesión angular y la ciclodiálisis seguía patente. Entonces, ahí en esos casos prefirieron dejarla abierta. ¿Por qué? Porque la presión se mantenía dentro de los límites inferiores de 10 y únicamente estar vigilando que no produciera una hipotonía más pronunciada que desarrollara algo clínicamente ya asociado a esto. Entonces, yo creo que es individualizar cada caso. Aquí está un comentario del doctor Marcelo Murillo, dice, stents o microshunts para cerrar el cleft y regular la presión intraocular. Es lo que estaba, es lo Pues que estaban. normalmente los stents o microshunts van en la porción de la malla, entonces la verdad es que no sé si hayan leído de alguno específico que lo utilizan para cerrar el cleft, no, sí, pero sí, ajá. sí, Sí, o sea, entendamos una cosa, ¿sí? Creo que es algo que como especialistas tenemos que tener muy, muy en cuenta. La industria, miles de cosas, incluso cosas que están off-label, ¿sí? O sea, que no fueron hechas para eso, ¿sí? Si tú me propones poner una cirugía angular, un microstent, lo que sea, ¿sí? Para el tratamiento de una cosa que no es, ¿sí? O sea, ¿cómo me puedes proponer un microstent para el tratamiento de algo que es lo contrario? O sea, si lo que yo quiero es que la presión suba, no que baje. Entonces, Yo creo que lo están pensando nada más así lamentable, como meter clavos, como meter tachuelas para cerrar el... sí, 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 eso se hace con la máquina de coser, pero tú estás Ujú. teniendo ahí un sellamiento, no estás teniendo una vía de paso hacia otro lado, ¿no? De acuoso. Entonces, yo lo que les puedo decir es que siempre tengan mucho cuidado con lo que las casas comerciales proponen. El mejor ejemplo es el CIPAS. El CIPAS fue toda una decepción, llegó como el non plus ultra, se fue como lo más desgraciado, ¿no? Entonces, creo que tomar la tecnología
con pies de plomo. Mi papá decía, siempre da pasitos pequeños, pero que te lleven hacia el sitio, ¿no? Muy bien seguro de lo que estás haciendo, antes de que nosotros nos vayamos como gorda en tobogán, como decimos aquí en México, ¿no? Con una tecnología nueva, ¿no? Ok, pues creo que ya se nos acabó el tiempo, ya nos pasamos un ratito. Eh, no sé si el doctor Avilés quiere cerrar aquí la sesión. El doctor Conde, ¿quién el que estaba? Bueno, Sí. Buenas noches. Entonces, queremos agradecer a todos los participantes, eh, inicialmente a nuestros ponentes y el moderador por excelente participación y transferencia de información tan valiosa que estoy seguro servirá a todos nosotros. Muchas gracias y buenas noches. Nos Gracias. vemos el próximo primer martes y esta vez le tocará a la delegación chilena para el próximo primer martes del mes de junio. Buenas noches y muchas muchas gracias. gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.